Hoy no voy a poder encender cámara web porque ha habido corte en conexión de Claro. Están haciendo mantenimiento por mi edificio. Dice que va a ser durante al menos un mes intermitente y estoy con un holo y el internet es a las justas, pero al menos me han confirmado que me escuchan, ¿no? Bien, entonces ahí les voy a solicitar comprensión y que tampoco me quisieran ver, ¿no? Muy bien, entonces iniciamos esta sesión. Vamos a ver las herramientas de la calidad, que se dividen en dos grupos: las herramientas básicas de la calidad, ¿no?, que ustedes han leído ya en el libro de Ishikawa, ¿no?, las 7 herramientas básicas de la calidad que se manejaban desde los años 60, sí, en verdad, desde ahí vienen. Posteriormente, en los años 80, se desarrollan, o la JUCE, la Unión de Científicos e Ingenieros Japoneses, lanza otro grupo de herramientas llamadas las herramientas de gestión y planificación de la calidad, que son más conocidas como las herramientas modernas de la calidad, ¿no? Entonces tenemos 7 herramientas básicas y 7 herramientas, entre comillas, modernas, pero ya no son tan modernas, ¿no? O sea, desde los años 80, imagínense, es tan moderno, ¿no? Dejémoslo con su nombre, entonces, clásico, o bueno, con el que nació, las 7 herramientas para la planificación y la gestión de la calidad. También se conoce, algunos autores conocen a las herramientas básicas o las herramientas clásicas de la calidad, las 7 primeras, como herramientas reactivas de la calidad, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Normalmente son para analizar cosas que sucedieron y poder tomar decisiones hacia el futuro. Y las otras las suelen conocer como también herramientas proactivas de la calidad, porque, como su nombre original lo dice, son para planificar y gestionar, o sea, tratan de ver el futuro de manera concurrente o tienen un enfoque más de prevención, por así decirlo. Vamos a ir viendo durante la exposición, haciendo algunos comentarios sobre cada una de las herramientas. El día de hoy tenemos programada las exposiciones sobre las 7 herramientas básicas de la calidad, y para ello quiero preguntar si el equipo 4 está ya preparado. ¿Me confirman, por favor? Ingeniero, un momentito para poder Para poder para o poder este. presentar las diapositivas, un momentito. Ok, Brendy, pero ¿están los que van a exponer? Eso es lo que estoy viendo también. Me encanta la preparación que tienen. Disculpe, ingeniero, es que como recién también se están conectando. Sí, sí están Ya. conectados, ingeniero. Ok, en cuerpo y alma. Muy bien, entonces pueden iniciar la proyección, por favor, cuando estén listos. ¿Logra visualizar la pantalla, ingeniero? Sí, es correcto. A ver, exhorto a que los integrantes enciendan la cámara web. Ya lo había mencionado que tendría que ser con cámara web encendida porque es una preparación para el examen parcial, ¿no? Voy a mantener que sea opcional por temas de conectividad para aquellos que no puedan, pero exhorto a que aquellos que sí desean exponer con cámara web encendida lo realicen, ¿ok? Porque es muy importante, por favor, que esto sirva como práctica para la evaluación parcial. Muy bien, entonces si el equipo 4 ya está listo, ustedes me dicen y pueden iniciar a partir de ahora. Tienen 10 minutos. Adelante. Ingeniero, buenas tardes. Soy Víctor Alvarado del grupo número 4 y vamos a exponer sobre la hoja de registro de datos. Bueno, la descripción de la hoja de control, o también llamada hoja de registro, es una recolección de datos para unir y calificar la información
según determinadas categorías de un evento o problema que se desee estudiar. Son formas estructuradas que facilitan la recopilación de información previamente diseñada con base en las necesidades y características de los datos que se requieren para medir y evaluar uno o varios procesos. El objetivo principal de las hojas de control es facilitar la recolección de datos, organizar los datos de manera que puedan usarse con facilidad. Son el punto de partida para la elaboración de otras herramientas como por ejemplo gráficos de control. Ahí tenemos un ejemplo. La utilización. Hace fácil la recopilación de datos y realización de forma que puedan ser usadas fácilmente y analizadas automáticamente para estudiarlo e identificarlo. ¿Para qué sirve? Para encuadrar un fenómeno, para hablar basándose en datos objetivos y no en sensaciones. ¿Cómo se aplica? Es necesario también tener claros los objetivos de la recolección de datos. Se elabora en funciones de esos objetivos, debe resultar sencilla y clara, debe indicar la forma y duración de la recogida de datos y debe hacerse referencia al método PDCA. ¿Cuándo se aplica? Siempre en la puesta en marcha de un proyecto y siempre también en el final para verificar los resultados. Ya, errores que deben evitarse. Pretender conocer ya a priori la importancia del problema, perderse en detalles si no se tiene muy claro el conjunto y no comparar los datos recogidos con los datos históricos disponibles. El procedimiento, el primer paso es identificar, definir, fijar y diseñar. Una vez que esté fijado las razones para recopilar los datos, es importante que se analice las siguientes cuestiones. La información tiene que ser cuantitativa o cualitativa. ¿Cómo se recogerán los datos y en qué tipo de documento se hará? ¿Cómo se utilizará la información recopilada? ¿Cómo se analizará? ¿Quién se encargará de recoger los datos y con qué frecuencia se va a analizar? Además de dónde se va a efectuar. No sé si alguien está exponiendo, está con el micrófono apagado. ¿Me confirma el equipo, por favor? Retrocede, por la importancia. Ingeniero, no sé si no logran visualizar porque estoy Ya, presentando. ahora sí. Ya. Es importante recalcar que este instrumento se utiliza tanto para la identificación y análisis del problema como las causas. Los datos no se recopilan como un fin en sí mismo, sino como un medio para descubrir los hechos que están tras los datos, y la hoja de registro de datos parece una operación fácil, pero en realidad no lo es. Ya bien, como sabemos en la mejora de calidad tanto en el estudio de síntomas del problema, esa es la situación donde vamos a aplicar esas hojas de cálculo, perdón, estas hojas de registro, siendo este un punto de partida para otras herramientas. También es importante recalcar que las listas de control quedan claramente establecidas y que estas a la vez incluyen todos los aspectos que puedan aportar de alguna manera el interés de la organización, es decir, de la empresa. Dentro de ello existen diferentes variables de este método de elaboración. Una variable importante para iniciar esto es determinar claramente el proceso de sujeto a la observación. ¿Por qué esto? Porque es necesario evaluar tanto los objetivos y propósitos que se persiguen. A partir de ello es donde se va a conseguir el tipo de datos o la información que la organización requiera.
Otra variable importante que también tenemos es definir el tiempo de periodo. Esto puede variar dependiendo las horas en la semana. Debe ser un tanto realista. También otra variable importante tenemos el de diseñar una forma que sea tanto clara y sobre todo que sea fácil de usar, ¿no? Como se sabe que cada hoja de verificación debe llevar información completa sobre el origen de esta información, tanto la fecha, el turno, la máquina, el personal, el proceso. Otra variable importante que hemos considerado es el obtener los datos de una manera consistente y honesta. Es necesario tener en cuenta que el tiempo en esa actividad, la recopilación de los datos obtenidos suele ser monótona y sobre todo repetitiva. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a las ventajas del método de elaboración de una hoja de registro, hemos considerado estas. En primera instancia, proporciona datos fáciles de comprender, siendo obtenidos de un proceso simple y eficiente que puede ser aplicado en cualquier área de la organización. También refleja rápidamente tendencias y patrones subyacentes. Nos permite hacer un reporte de estados de operaciones y evaluación de tendencias sin necesidad de realizar estadísticas o gráficos complejos. Esta importancia nos va a facilitar la localización de las faltas y causas de estas. El ejemplo de aplicación. Tenemos el ejemplo de una hoja de registro de datos de frecuencia que vamos a observar en la siguiente diapositiva. Es de una pequeña empresa dedicada a lo que es la reparación de celulares y quiso identificar las reparaciones que eran más frecuentes según el tipo de técnico. Para realizar esta recopilación se usó el 5W1H para definir clasificar defectos que tienen los clientes en sus celulares y la eficacia en la solución por parte del personal de la empresa. ¿Por qué? Para prestar un mejor servicio de acuerdo al tipo de defecto y capacitar al personal nuevo en los defectos más frecuentes. Cuando se tomarán datos por 3 semanas, donde los datos se tomarán en el salón de reparaciones. ¿Cuánto se tomarán los datos de 50 clientes o hasta cumplir las 3 semanas? ¿Quién serán tomados los datos por el ingeniero de producto y se evaluarán 4 técnicos? ¿Cómo? Los datos serán tomados mediante hojas de registro de datos. La siguiente diapositiva. Los símbolos representan los tipos de reparaciones. De acuerdo a una cruz, problemas con el táctil. Un cuadrado representa lo que es defectos en el software. Un círculo representa lo que es fallas de la batería. Un triángulo, el desbloqueo o la liberación de algún equipo. Eso será todo, ingeniero. Gracias. Muy bien, muchas gracias, estimados estudiantes. Gracias por las referencias también. Agradezco que hayan encendido su cámara web. Okay. Bien, en la exposición, algunas recomendaciones. Siempre es importante que estén para futuras exposiciones, practiquen las conectividades, ¿no? A veces siempre el tema de conectividad nos puede jugar una mala pasada y por ello se da la recomendación de que, por ejemplo, cada uno sepa muy bien qué diapositiva es, ¿no? La diapositiva 2 que contiene, la diapositiva 3 que contiene, y evitar a veces, ¿no? Siguiente diapositiva, decimos, ¿no? Y el que está pasando las diapositivas pasa una más que nosotros no visualizamos y le seguimos diciendo, siguiente diapositiva, y él pasa una más porque él está viendo, ¿no? Tengan en cuenta que no necesariamente lo que ven ustedes en ese preciso momento es lo que su compañero está viendo. Entonces siempre hay un delay de unos segundos, ¿no? Entonces es importante que sepan la diapositiva 4 que contiene, la diapositiva 6, y a su compañero que pasa las diapositivas, digan, diapositiva 7, por favor. En caso haya algún inconveniente de retraso, diapositiva 7, por favor. Y también el compañero que pasa las diapositivas sepa exactamente en qué diapositiva debe dejar, ¿no? Según lo que su compañero está exponiendo. Eso es simplemente preparación, no es nada del otro mundo, ¿ok? Entonces, tomar en cuenta eso, por favor. Lo bueno es que estamos preparándonos y para el examen parcial y final
pulir esas cositas que están a veces, suceden, ¿no? Todo es preparación, por favor. Muy bien. Muchas gracias por la exposición. Ahora, como ustedes saben, la hoja de registro de datos es una herramienta sumamente importante. Parece la más monce de todas, ¿no? Ya pueden apagar sus cámaras si desean. Parece la herramienta más simple de todas, pero en realidad es una de las más importantes o quizá la que da origen a toda la otra información, porque con la hoja de registro de datos capturamos información importante y según cómo hayamos estructurado nuestra hoja de registro de datos, nuestro checklist, ¿no? El checklist es un tipo de hoja de registro de datos, podemos capturar información relevante. Por ejemplo, un checklist para mapear productos defectuosos o no defectuosos. Un checklist para medir tiempos, también una hoja de registro de tiempos, es una hoja de registro de datos. Entonces, eso captura información, ¿sí? Que luego vamos a procesar con otras herramientas. ¿Se dan cuenta? Entonces, la hoja de registro de datos es sumamente importante. Puede ser física o también puede ser ahora digital, ¿no? A veces se arman macros para poder capturar datos o un simple Excel para poder hacerlo como checklist, digitalizar la información y toda esa data capturada en varias hojas de datos se carga en una tabla y empieza a servir como información a ser analizada. Entonces, la hoja de registro de datos siempre se habla como la primera, quizá, herramienta porque nos permite capturar la información que está en el aire, está volando en toda la empresa, pero que no es capturada para ser analizada. Es una herramienta de captura de la información, pero no de capturar tampoco cualquier información, sino la hoja de registro de datos es diseñada para capturar en medida de lo posible la mejor calidad de información. ¿Ok? Que sea fácil de utilizar, que sea entendible, que sea fácil de capturar los datos, no escribir, ¿no? No escribir, nada de escribir, ¿no? O sea, voy a tomar tiempo si voy a escribir operario 1, hace operación número tal, aproximadamente se tarda tal cosa. No, así no vamos a ir a capturar datos, tenemos que ir al lugar de los hechos a solamente hacer checks, checks, checks o marcar símbolos, ¿no? Ese es importante. Y cuando tengo que capturar un número, debe ser bastante rápido cómo capturar el número también. Entonces, hay un poquito de arte, digamos, ¿no? En el diseño de estas hojas de datos que nos van a servir para capturar la información de un proceso, de un evento, de un fenómeno cualquiera que esté sucediendo en la organización o en cualquier otro lado, ¿no? Muy bien. Entonces, muchas gracias, equipo número 4. Palmas para ustedes. Pasamos ahora la siguiente herramienta, equipo número 1, diagrama de Pareto. ¿Me confirman si están listos? Equipo 1. Buenas tardes, ingeniero. Sí, sí estamos listos. Muy bien, entonces proyecten por favor su presentación. Enciendan sus cámaras web. De acuerdo, equipo 1 tienen 10 minutos de exposición a partir de ahora. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. En esta oportunidad hablaremos sobre el diagrama Pareto. El diagrama Pareto es una herramienta principal, o también llamada una herramienta básica de la calidad. Fue creada por el economista Vilfredo Pareto. Esta herramienta de la calidad se expresa mediante un gráfico de barras, en lo cual se ordena de forma descendente, y es allí donde nace lo que es el principio de Pareto, el principio del 80-20, tal y como se ve que el 20% de las causas conlleva un 80% de las consecuencias o los efectos. La utilización de esta herramienta. El diagrama Pareto se utiliza en muchas áreas de las empresas. Puede ser desde ventas, servicio al cliente, producción y hasta el control de inventarios, llamándose también así un diagrama ABC. Pero, ¿para qué se utiliza? Se utiliza principalmente para reconocer las causas principales, para reconocer también las necesidades primordiales de la empresa. Eso nos ayuda a investigar a profundidad los efectos y por lo siguiente nos ayudará a centralizar nuestros esfuerzos de manera eficiente, sabiendo que
Al concentrarnos en esas causas, vamos a desaparecer la totalidad de los efectos. La importancia. Es importante la ley de Pareto porque nos dice, permite atacar directamente a las causas principales o a las causas que impactan a la organización. A su vez, este gráfico es muy fácil de interpretar y de comunicar a los trabajadores y hacerles entender así cómo se funciona la regla o el principio de Pareto, el 20-80, para que el 20% de nuestros esfuerzos conlleve a un 80% de los resultados que vendrían a ser mejorar los efectos que aqueja, bueno, los efectos que dan esas causas. Bien. El método de aplicación. Como explicó mi compañero, el diagrama de Pareto permite detectar irregularidades, identificar cuáles son los puntos de mejora y definir un plan de acción. Esto de acá se puede aplicar en diferentes áreas de la empresa, como por ejemplo el mantenimiento, en donde se puede facilitar el estudio de las fallas y los errores. El siguiente sería las etapas al crear un diagrama de Pareto. El primer punto sería identificar el problema que deseas analizar. En este punto, el encargado de hacer el análisis debe ser una persona que tenga contacto directo con el proceso al analizarlo, ya que al momento de que le enseñen el problema, se le será más fácil analizar. El segundo sería la recopilación de datos. Al recopilar los datos, se tiene que hacer con un proceso estable, ya que un proceso inestable bota datos erróneos. Con un proceso estable en un determinado lapso de tiempo, se pueden conseguir datos confiables. El tercer punto sería crear una tabla. Aquí se debe ordenar de mayor a menor según el orden de frecuencia, según la frecuencia de los datos, y también se calculan los acumulados y los porcentajes. Siguiente, por favor. Bien, el cuarto punto es crear una gráfica de barras. Aquí, como explicó mi compañero en el anterior, aquí el diagrama de barras es en base a la tabla que se hizo y también las barras van descendentemente, con lo cual se determina el mayor problema a resolver o los problemas a resolver. El quinto punto es analizar y plantear una solución. Aquí se analizan las causas o situaciones que causan el problema y se plantea una solución de mejora y también se le aplica. En el sexto punto es monitorear el progreso de la solución planteada. Aquí se le da un monitoreo continuo, ya que ayuda esto a que la toma de decisiones sea la correcta en el área. Gracias. Bien, respecto al ejercicio de aplicación, tenemos el caso de una empresa en la cual recibe quejas por el servicio, ya que está disponiendo un servicio web, ¿no? Por ejemplo, el primer tema a resolver vendría a ser el problema, que son las quejas de los usuarios. Posteriormente se va a recopilar los datos y se va a hacer una tabla. Por ejemplo, tenemos aquí que divididos en categorías, tenemos el precio errado, cantidad de productos y varios problemas más, ¿no? Segundo paso, o tercer paso, tenemos lo que es ordenar los datos de mayor a menor, por la cantidad de frecuencia. En este caso tenemos que en los mayores casos suceden con el atraso de entrega, seguido por paquete dañado y luego por producto errado. Y por último tenemos la cantidad de producto menor al pedido, que solamente ocurre una vez. Luego se va a tener que calcular los porcentajes y los porcentajes acumulados. En este caso, el mayor porcentaje corresponde al atraso de entrega y el menor porcentaje corresponde a la cantidad de producto menor al pedido. Con estos datos ya se puede calcular o se puede elaborar la gráfica de Pareto, en la cual es un gráfico de barras y se puede identificar claramente cuáles son los problemas que suceden en mayor proporción. En este caso se puede observar que los tres primeros problemas, el atraso de entrega, paquete dañado y producto errado, representan más del 50% de los problemas identificados. Entonces, con estos datos se puede analizar y lograr una solución. Enfocarnos básicamente en los tres problemas que suceden con mayor frecuencia y de esta manera realizar menos esfuerzo para poder solucionarlo. Eso sería todo, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados estudiantes del equipo 1. Buena exposición, palmas para ustedes. Muy bien. Respecto al diagrama de Pareto, ¿no? La gráfica de Pareto, tener en cuenta que no fue Pareto el que le inventó, ¿no? El economista Wilfredo Pareto.
La gráfica en sí no, el concepto sí viene de él. Él decía, ¿no?, que el 80% de la riqueza, si no me equivoco, se originaba en el 20% de las personas. Quizá me estoy equivocando de la sentencia, ¿no? Pero era un postulado de economía. La gráfica se desarrolla después sobre la base de ese concepto, ¿sí? Tener en cuenta ello. Entonces, lo que prima, más que la gráfica, siempre ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Cuando analicemos cualquier problemática o cualquier situación, siempre hay que diferenciar el siguiente concepto: los pocos vitales de los muchos triviales. Cuando analicemos cualquier cosa, cualquier fenómeno, evento, problema, proceso que estemos analizando, no todo tiene igual relevancia. O la mayoría de cosas que sucede a veces son causadas solamente por algunas causas, ¿no? Y las demás no son quizá tan relevantes para analizar. Muy bien. Es importante ello, identificar los pocos vitales de los muchos triviales. Es importante ello, es un concepto de priorización. Entonces, cuando realizan la gráfica de Pareto, ya cuando se pasa a numérico, de algo acumulado que estemos analizando, que previamente hayamos capturado con la hoja de registro de datos, ¿no? O quizá con ya en una empresa sistematizada, con bases de datos que van capturando información, se realiza, por ejemplo, un evento, como han mostrado sus compañeros, ¿no? Se va haciendo el acumulado, ¿no? Entonces, del global de eventos o repeticiones que pueda haber, seleccionamos, vemos que solamente algunas causas son las que generan la mayor parte de efectos. También podemos verlo así. Muy pocas causas generan la mayor cantidad de efectos. Eso siempre también sucede, es bastante común. Entonces, como partiendo de la premisa de que cuando querramos resolver un problema organizacional, en una empresa los recursos son limitados, ¿dónde tenemos que apuntar las balas? Aquellas causas que obviamente van a generar la mayor cantidad de efectos. Bien, entonces debemos enfocar nuestra atención en saber muy bien a qué le voy a dedicar mi tiempo, los recursos de la empresa, etcétera. Y en general pasa mucho en la vida, ¿no? La vida, más aún en el entorno actual, estamos abrumados de cosas, de posibilidades, estímulos externos. Entonces ustedes como estudiantes también deben saber muy bien, ¿no? No pueden prestarle la misma atención ni dedicarle la misma energía ni el mismo tiempo a todo. Tienen que saber determinar cuáles son sus pocos vitales que les van a traer más beneficios que los muchos triviales. ¿Ok? Y esto se puede complementar con el que mucho abarca, poco aprieta también. Entonces deben ser bastante selectivos. ¿Ok? Como personas pensadores ustedes de la calidad, siempre tienen que ver las cosas así. Puede haber un montón de problemas en la organización, pero ¿cuáles son los claves? ¿Cuáles son los que duelen más, los que me generan más pérdidas, más reprocesos, más mermas, más insatisfacción del cliente? Son algunos cuantos. El cliente se puede quejar por 20 cosas, pero ¿qué es lo que le duele más al cliente? ¿De qué se queja más? Quizá de las 20 cosas que se ha quejado, si yo le cambio 3, su percepción de 50% de satisfacción aumenta a 90%. Un salto del 50% al 90% solamente resolviendo 3 de las 20 causas que generan su insatisfacción. Y si es que resuelvo ya luego después las otras 17 causas, avanzaré de 90 a 100%, ¿no? Pero se dan cuenta que hay 3 causas que generaban la mayor parte de su insatisfacción. Entonces, como pensadores de la calidad, ustedes tienen que saber muy bien, ser dubitativos, nunca se olviden, ¿ok? Y ya saben, como un aprendizaje del libro de Ishikawa, cuando les presentan a ustedes cualquier tipo de datos que hayan recopilados, ¿cuál es la regla número 1? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es la principal regla cuando les presentan a ustedes información capturada o data para ser analizada?
que ustedes la Dudar de transformen esa en data. dudar, ¿no? Siempre dudar, siempre dudar. No quiere decir no aceptarla, ¿no? Y tirársela en la cara, el que haya mapeado, ¿no? Es dudar siempre, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ustedes en ingeniería de procesos analizaban el índice de confiabilidad? O sea, se preguntaban o ponían en tela de juicio cuán confiables son los indicadores, ¿no? O el valor, las métricas que me dan esos indicadores, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre ustedes deben tener ahí, hay que dudar de lo que me están diciendo, hay que dudar, ¿no? Cuando yo me mandan, a veces participo del proceso de selección de personal, ¿no? De la empresa, me mandan autodeclarativo, ¿no? 10º superior, promedio ponderado 18. Como pensador de la calidad, que dudar de esas métricas, ¿no? Dudar de esas métricas siempre, ¿ok? No dejarse guiar siempre por los datos a primera instancia, ¿ok? Entonces, eso es una razón importante, ¿no? Entonces, cuando hagan su gráfica de Pareto, también cuando interpreten sus datos, sean cautelosos también, no piensen que la data capturada por su equipo o por personas, incluso dada por su superior, por su jefe, puedan tomar decisiones a ciegas o más que a ciegas, sino a ojos cerrados confiando en esa data. Siempre duden un poco de la data, ¿no? Por eso en estadística cuando hablamos damos una respuesta con un grado de certidumbre, ¿no? Tengan ello en cuenta. Muy bien, muchísimas gracias equipo 1. Vamos a pasar a la siguiente exposición. Equipo número 8, histograma. En caso tuvieran alguna consulta, por favor no olvidar levantar la mano, ¿sí? Para aclarar. Equipo número 8 está presente. Sí, profesor. Ok. Pueden proyectar, por favor. Ingeniero, ¿podemos Muy comenzar? bien. Sí, justo en este momento, equipo número 8, tienen 10 minutos para su exposición. Adelante. Perfecto. Listo. Ante todo, muy buenos días, profesor, compañeros. En este caso, al grupo 8 le ha tocado realizar lo que son los histogramas. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso, para poder desarrollar lo que son los histogramas, vamos a hablar directamente de uno de los representantes más importantes, que fue William Playfair. En este caso fue considerado en su tiempo como uno de los pioneros. Fue un ingeniero mecánico y economista político que trabajó con más de 36 años dentro de la elaboración de diseños de gráficos estadísticos. Ha hecho uso de diversos métodos para poder ser el representante con mayor aceptación en este caso, en este transcurso. Lo que realizó fue los gráficos lineales, las series temporales, fue conocido por las creaciones del gráfico circular, en el cual indica que, como una de sus excepciones, que un buen gráfico proporciona una explicación más adecuada de los hechos y más lista, representada de acuerdo a tablas o diseños estadísticos, en este caso. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso vamos a desarrollar qué es un histograma. Un histograma, en este caso, son gráficas de distribución, las cuales van a conformar un conjunto de medidas. En este caso se le considera que es de tipo especial a una gráfica de barras, en la cual va a desplegar diversa variabilidad dentro de un proceso. ¿Sí? En este caso, cuando un equipo desea realizar mejoras en cuanto a un trabajo, se utiliza este gráfico o histogramas para poder evaluar la situación actual en la que se encuentra dicho sistema, para poder estudiar los mejores resultados y determinar si es que este sistema es estable y hacer unas posibles predicciones dentro del futuro para poder tener un mejor desempeño dentro de nuestro mismo sistema. Siguiente diapositiva. Le doy el paso a mi compañero para que continúe con la exposición. ¿Se me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya. Continuando con la exposición, histogramas. ¿Cuándo se usa? Cuando se requiere comprender mejor el sistema, específicamente al hacer seguimiento del desempeño actual del proceso. También al seleccionar el siguiente producto o el servicio a mejorar. También se puede hacer probando y evaluando las revisiones de procesos para mejorar
y si se necesita obtener una revisión rápida de la variabilidad dentro de un proceso. La forma del histograma y la información estadística le ayuda al equipo a saber cómo mejorar el sistema. Después de que una acción para mejorar es tomada, el equipo continúa recogiendo datos y realizando histogramas para saber si la teoría ha funcionado. Siguiente diapositiva, por favor. Histogramas. Observaciones y conclusiones. Cuando la gráfica se muestra en forma de campana, los datos indican una distribución normal. Al ser una distribución normal, se puede concluir que el proceso es estable. Siguiente diapositiva, por favor. Histograma, observaciones y conclusiones. Cuando los datos están hacia la izquierda o hacia la derecha de la media de la distribución, no es normal y el proceso debe ser investigado. Cuando los datos están pegados a la derecha, se le llama derecha sesgada y se dice que estos histogramas están sesgados positivamente, y cuando los datos están pegados a la izquierda, se le llama izquierda sesgada y se dice que estos histogramas están sesgados negativamente. Siguiente. ¿En qué se diferencia un histograma y un gráfico de barras? La diferencia fundamental entre un histograma y un diagrama de barras es que el tipo de datos que se representan. Los histogramas se usan en datos continuos, mientras que el diagrama de barras se usan datos categóricos o nominales. Los histogramas no tienen espacio entre barras. Las barras representan las cantidades de valores que se dan en un rango específico del eje horizontal. Los diagramas de barras tienen un espacio entre barras y las barras representan los valores de la medida de cada categoría. Buenas, ingeniero. Bueno, yo voy a hablar sobre los tipos de histogramas. Hay diferentes tipos de histogramas. Los que tenemos ahorita, desde los primeros, son las barras simples, el diagrama de barras compuestas, los diagramas de barras agrupadas, los datos continuos y los datos nominales. Ya. Lo que voy a explicar, el tipo de barra simple se representa con una frecuencia absoluta relativa mediante una altura de la barra, la cual es proporcional a la frecuencia simple de la categoría que representa. En las barras compuestas se usa para representar la información de una tabla donde la entrada sea a partir de dos variables, las cuales se representan así, y la altura de la barra representa la frecuencia de las modalidades o categorías de la variable, y esta altura es proporcional a la frecuencia simple. En los histogramas de datos continuos se representa por dos o más series de conjuntos de datos, y cada serie se representa con un mismo color, y cada barra representa la categoría variable y se divide en segmentos que se representa con cada serie de datos. Vamos a pasar para la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se construye un histograma. Para estos datos que tenemos ahorita, se registran dos tipos de llamadas recibidas por un call center, y donde se obtiene la tabla de frecuencia con datos agrupados para construir un histograma de frecuencias. Partimos de una tabla de frecuencias con datos agrupados y seguimos los siguientes pasos. En el eje horizontal X colocamos los límites de la clase opcional y puedes colocar las marcas de la clase. En el eje de vertical Y colocamos las frecuencias que se suelen tomar la frecuencia absoluta, pero también se puede trabajar con la frecuencia relativa o con la frecuencia porcentual, y dibujamos las barras de la clase teniendo en cuenta la altura de cada barra es igual a la frecuencia. Como ven en los gráficos, ahí estaba cómo dibujamos en la barra de la frecuencia. Bueno, eso sería todo por la exposición. Muy bien, muchas gracias, estimados estudiantes del equipo 8. Palmas por su presentación. Algunas recomendaciones también cuando se esté exponiendo. Han hecho muy bien en presentar imágenes sintetizadas, ¿no?
pero tampoco irnos al extremo en algunas diapositivas de presentar solo unas imágenes, unas gráficas. Tiene que haber texto relevante, no un párrafo entero, pero texto, como que ideas claves que permitan a la audiencia seguir la exposición o guiarse, hacer alguna referencia a las imágenes, etcétera. ¿Ok? Tener en cuenta también como recomendación para todos, ¿no? También no olvidar que es evaluado en la exposición el nivel de congruencia que existe entre todos o de armonía que existe en la exposición para los expositores, ¿no? Si uno entra con mucha energía y luego hay se percibe una poca energía y luego una energía a medias, ¿no? Entonces todos deben practicar para que el nivel de dicción, la velocidad de la exposición sea no muy rápida ni tan lenta. Bien, eso solamente se logra con práctica, exponiendo. ¿Y cómo se practica? ¿No? ¿Qué vas a decir esto? ¿Sabes lo que vas a decir? Sí, sí, ya sé ya. No, así no, hay que exponer varias veces, hay que grabarse, hay que uno mismo ver a qué velocidad estamos exponiendo, a qué velocidad está exponiendo otro y revisar ello. ¿Ok? Entonces, todo eso como observaciones de mejora. Muy bien. Continuamos entonces. Gracias, equipo número 8, por histograma. Perdonen, no he hablado sobre el histograma. Voy a continuar hablando sobre el histograma. Quizá no hay mucho que hablar en el histograma porque ustedes ya, como saben, desde estadística han visto esta herramienta, ¿no? Sirve para visualizar los datos de manera gráfica. Y como saben, una imagen vale más que 1000 palabras, por eso las herramientas de la calidad son bastante gráficas. Permite tomar decisiones, ver tendencias, ver comportamiento de la data. ¿Ok? ¿Por qué nos sirve tratar de analizar el comportamiento de un conjunto de datos? Porque nos va a permitir dilucidar información que no conocemos o quizá también enterarnos de algo que desconocemos e incluso proyectar y pronosticar algo con relación a qué, a lo que estamos analizando, a la variable de análisis. Si yo estoy analizando, por ejemplo, el tiempo que demora una máquina, la producción de una máquina o la realización de una operación por un trabajador, voy a empezar a sacar información importante, ¿no? Si es que el trabajador 1, comparo, por ejemplo, el histograma de datos del trabajador 1 con el histograma de datos del trabajador 2, o el histograma de datos de tiempos de ciclo de producción o nivel de defectuosos de la línea de producción 1 versus la línea de producción 2, puedo tener información importante que me va a servir para tomar decisiones. Cuando tenemos la gráfica bien reflejadita, ¿no? El cerebro procesa muy rápido, entiende muchas cosas y puede hacer muchas conexiones a fin de tomar decisiones oportunas. Muy bien. Entonces, el histograma es una herramienta importante en la calidad porque nos permite graficar y poder visualizar el comportamiento de nuestros datos. ¿Ok? Eso es importante. El histograma, no se olviden que esas barritas luego se componen en la campana de Gauss, ¿no? Lo han visto el ciclo pasado hasta por gusto en análisis de capacidad de procesos y todo ello, ¿no? Es prácticamente una forma o nace del análisis estadístico de los histogramas de frecuencias, tanto para variables continuas como para variables discretas. Tener en cuenta que ustedes ya deben saber cómo realizar un histograma, ¿no? Con la regla de Sturges y todo eso que han visto, de todas maneras lo saben. Muy bien, entonces el histograma nos sirve para graficar el comportamiento de la variable, fenómeno, proceso que estemos analizando. Muy bien, comportamiento nos permite saber cómo se comporta. Si tiene un sesgo a la izquierda, un sesgo a la derecha, no está más aplanado, la kurtosis, todo lo que vieron en estadística básica, ¿no? Y que luego ya vieron que mágicamente el Minitab con 3 clics te saca toda esa información. Entonces, tengan eso bastante en cuenta también. Es algo que ya está en sus saberes previos y por ende saben la importancia. Vamos ahora con el equipo número 3 al diagrama de estratificación. Equipo número 3 está presente.
Sí, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Eva. ¿Pueden entonces proyectar? Muy bien. Equipo número 3, tienen 10 minutos de exposición. No olvidar encender su cámara web, por favor. A ver, me hicieron una consulta. Perdonen un momento, por favor. Ingeniero, ¿tendrá un libro que nos pueda compartir sobre cómo usar el Minitab? En verdad, yo les recomendaría que sigan la guía del mismo Minitab, ¿no? Que está en español. Pero, a ver, acá rápidamente estoy buscando en mi computadora. Está en inglés, pero ya saben que hay aplicaciones que cambian el idioma rápidamente de cualquier archivo, ¿no? Se los estoy pasando. Estadísticas industriales de Minitab. Se lo voy a ir pasando, ¿ya? Ok, les voy a pasar ahí. Creo que por ahí tengo algunos también. Ya, se los voy a ir pasando. Los que tenga, al menos, los que encuentre rápidamente en paralelo. Muy bien. Ok, recomiendo también la guía del Minitab. Tiene videos buenazos incluso, ¿no? Y en verdad pueden aprender más rápido con YouTube. Aunque parezca bromas. ¿Sí? Y la guía de Minitab, que está con casos y todo ello. Muy bien. Equipo número 3. Diagrama de estratificación. Tienen 10 minutos de exposición a partir de ahora. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo 3 y hoy vamos a exponer acerca del diagrama de estratificación. Siguiente. Bien, el diagrama de estratificación es una herramienta, bueno, está dentro de las 7 herramientas básicas de lo que es calidad. Dicha herramienta es de análisis estadístico aplicada al control de calidad de los procesos de una empresa. Sirve de base para clasificar los datos, pero en función a lo que queremos analizar, ¿no? Derivados de la detección de un problema en un proceso. Siguiente. Siguiente. No, antes, una diapositiva antes. Exacto, es esta. Estrato se refiere a categoría, clase o tipo. Los datos pueden ser estratificados en función de la naturaleza de los datos, como también en función de los factores que se desea analizar, ¿no? Por ejemplo, en función de personal, del entorno, de la localización, del tiempo, de materiales, de equipos y maquinarias, también en fallas. Siguiente. Con respecto a lo que es utilización de la estratificación, se debe considerar la estratificación como la recopilación de datos diseñados por el analista o por el ingeniero de procesos, ¿no? Se debe tener bastante cuidado con lo que es categorías que son importantes o relevantes para lo que es análisis. Ahora, hacerlo más tarde sería demasiado tarde también, ¿no? Porque la información que no se planeó registrar en un inicio, no se va a poder tener más información acerca de esto, ¿no? No va a estar disponible. Ahora, cuando haya datos que se hayan obtenido de lo que es fuentes desconocidas o condiciones, lo más probable es que se necesite de una estratificación de datos, ¿no?
teniendo en cuenta lo que es las características similares en el momento de hacer dicha recopilación de datos. Siguiente. En cuanto a las ventajas de la estratificación, la principal es que nos muestra gráficamente la distribución de los datos que proceden de fuentes o condiciones diferentes. También se apoya y sirve de base para distintas otras herramientas de la calidad, como lo es el histograma, y también nos permite evitar la causa de un problema identificando el grado de influencia de ciertos factores en el resultado del proceso. En cuanto a la utilidad, nos permite analizar los datos que provienen de varias fuentes y condiciones y clasificar los datos disponibles por grupos de similares características. Siguiente, por favor. En cuanto al método de aplicación de la estratificación, para identificar las causas más significativas que influyen en la variación de los datos, es que podemos aplicar esta herramienta. También para comprender detalladamente la estructura de los grupos de datos e identificar las causas del problema y llevar a cabo las acciones correctivas necesarias. En cuanto a las etapas de la certificación, la primera es definir el problema o características que vamos a analizar. La segunda es evaluar la situación que necesitamos analizar mediante la representación de los datos relacionados con el problema y la tercera sería la selección de los factores. Posteriormente, tenemos que medir la contribución que tiene cada factor en la magnitud total del problema. Luego, como quinto paso, es mediante la representación gráfica, ya sea diagrama de barras, histograma, diagrama de Pareto o diagrama de dispersión, se debe encontrar la tendencia que existe entre las causas. Luego se comparan las diferentes causas para observar la existencia de diferencias significativas entre cada una de ellas. Y si hay alguna diferencia, la clasificación que se ha realizado es útil y adecuada. A continuación voy a seguir con la exposición. A ver, el ejemplo de aplicación. Bueno, el ejemplo de aplicación nos hemos basado en la empresa Coca-Cola. Bueno, el contexto del problema es que se tomaron 28 fichas de Coca-Cola y esas fueron observadas y están divididas en ese cuadro por el tipo de máquina que procedió el producto y el rechazo. Se puede observar en ese presente gráfico, cuadro, perdón, que el mayor número de fichas rechazadas proceden de la máquina 2, que se tiene como prioridad minimizar el número de fichas dobladas y decoloradas por la máquina 2, y también poder minimizar el número de fichas con diámetro irregular procedentes de la máquina 1. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, estimados estudiantes. Muy bien, thank you, ¿no? Siendo que el curso es bilingüe. Agradezco la exposición. Y recomendaciones también para todos. Es importante no olvidarlo porque a veces estamos tan emocionados ya en querer exponer que nos olvidamos presentarnos. No se olviden. Buenas tardes, compañeros. A continuación, Guillermo Bocángel continúa la exposición. Como comentó, ¿ok? Siempre presentémonos, por favor. Es una buena práctica, ¿no? Yo sé que ya quieren hablar, ¿no? O sea, le quieren quitar el micrófono a su compañero, pero siempre es importante presentarnos antes de. Es recomendable incluso no gastar mucho tiempo, sobre todo que somos un manchón por cada equipo, ¿no? A continuación, el equipo número 5, cuyos integrantes son, y se listan los 10 integrantes, ¿no? No, es mejor, a continuación el equipo 5 explicará tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y cada uno se va presentando, ¿no? Los expositores,
Bien, tengan ello en cuenta. No hay necesidad, cuando ya en la carátula se ve los integrantes, no hay necesidad de ir más allá. ¿Ok? Eso es un punto. También es importante que los expositores, ustedes han visto, ¿no? Cuando están haciendo carreras en postas, hay una sincronía cuando uno pasa la posta al otro corredor, ¿no? Lo mismo, algo así análogo debe ser con los expositores. Entonces, debe haber como que una transición, así como cuando escuchan Spotify y hay una transición entre canción y canción, le ponen un efectito. Algo así tenemos que lograr, con práctica obviamente, entre los expositores. Para ello utilizamos conectores, ¿no? A veces el que está terminando de exponer probablemente puede dar como que le da el pase, ¿no? A su compañero, y a continuación trataremos el siguiente tema, ¿no? O sea, lo que venga, ¿no? Y el compañero o la compañera que recibe esa posta, ¿no? Como mencionado anteriormente por mi compañero, ¿no? Sobre esto, ahora tocaremos este tema, ¿no? Hacen una transición, ¿se entiende? No que sean como que punto aparte y luego empezamos a hablar de otra cosa. Bien, se tiene que notar esa transición también, utilizando conectores, ¿no? Asimismo, por lo mencionado anteriormente, como se ha visto hasta el momento en la exposición, ¿no? Bla, 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 y ustedes continúan. ¿Ok? Entonces, eso es otra recomendación para todos también. Me olvidé de darle las palmas al equipo número 3, diagrama de estratificación. Ok, comentar un poco sobre el diagrama de estratificación, que ustedes lo han visto también en estadística, ¿no? Es básico, nos ayuda a ver también comportamiento, es una herramienta que nos ayuda a ver comportamiento de lo que estamos analizando. Analizamos data, un conjunto de datos y tratamos de ver su comportamiento, quizás esbozar algunas tendencias, patrones que se puedan formar de esa data para poder sacar información. Creo que sus compañeros lo han ilustrado muy bien. Entonces es una herramienta que nos ayuda a ver el comportamiento también, ¿no? Hagan un símil como que a la data le toman un test así psicológico, ¿no? Entonces ¿cuántos test psicológicos hay? Un montón, ¿no? El hombre bajo la lluvia, ¿no? Que se saben, cuando van a sus entrevistas se saben todo eso, ¿no? Cuando están practicando, buscan todas las respuestas. ¿Cómo graficar el hombre bajo la lluvia en YouTube? Entonces ponemos en aprieto a los psicólogos, ¿no? O a los evaluadores. ¿Ya? Entonces, es igual, ¿no? Utilizamos nosotros marcos de referencia, modelos o gráficas, en este caso, para tratar de comprender el comportamiento de esa data, ¿no? Y quizás saber, pues, incluso esta data está descontrolada, no se puede predecir nada, ¿no? Hay que controlarlo primero, ¿no? Hay que controlar el proceso, controlar la variable o verlo desde otro ángulo. Muy bien, y poder sacar sobre la base de ello, sobre los datos realizados, consultas, dudas, ahí aplicamos después 5 por qué, lluvia de ideas, por qué sucede esto, por qué lo otro, por qué sucede, cuándo sucede, cómo sucede, quién participa, ¿no? Todas esas preguntas que podemos realizarnos para tratar de, sobre la base de la gráfica o lo proyectado en estas gráficas que ayudan a ver el comportamiento, tratar de comprender mejor a la data. ¿De acuerdo? Eso es importante. Muy bien. Gracias nuevamente, equipo número 3, por la explicación del diagrama de estratificación. Bien, mientras sus compañeros del equipo 3 explicaban el método de estratificación, el diagrama de estratificación, en paralelo le he estado pasando a todos ustedes, ¿no? A solicitud de César Córdoba, unos cuantos libritos que he encontrado rápido acá en mi computadora, ¿no? No sé si los han recibido en el chat, ¿los pueden ver? ¿Me confirman, por favor? No sé si han cargado todos. ¿Sí? Ok. Entonces, como César ha pedido eso, para la práctica siguiente entra todos esos libros, ¿no? No es broma. Ahí les he pasado, léanlos, por favor, ¿no? Yo ya pasé por eso. Entonces, les toca a ustedes, ¿no? Lean esos libros, es muy importante, ¿no? Ahora, ¿cuál empezar a leer? Sospecho que los primeros que están en español, ¿no? Para captar mejor. Y cuando ya leemos libros
de estadística en inglés, más nos vamos por los gráficos en realidad, ¿no? Conociendo estas herramientas, estos gráficos, nos vamos por ese lado. Les he pasado incluso hasta un artículo chévere sobre el método Taguchi, un poquito antiguito, pero permite conocer, ¿ya? Entonces ahí, para que refresquen sus conocimientos del ciclo pasado, ¿no? Muy bien, entonces, siendo 18 horas y casi 50 minutos, vamos a hacer una pausa para regresar con las siguientes exposiciones. Estamos de regreso a las, 7 y 5, 15 minutos de break. 7 y 5 estamos de vuelta en este canal. Regresamos. Gracias.